el primer punto teníamos que señalar las diferencias entre la matemática pura y la aplicada. Bueno, no hay muchas diferencias muy marcadas, pero en sí que pudieron rescatar como diferencia entre la matemática pura y la aplicada. Yo en esa respondí algo que decía sobre matemáticos puros y matemáticos aplicados. Ajá, decime qué pusiste. Puse en matemática pura parecen haber perdido el control con el mundo real y la matemática aplicada han estado lidiando con éxitos con los problemas del mundo. Bien, sí, esa sería como la diferencia principal, ¿sí? O sea, para los matemáticos puros, la matemática es, o abstractos, la matemática es, no tiene una conexión con el mundo real y acá tendríamos por ahí una especie de frase que lo podría definir, que es como hacer matemática por amor al arte, ¿no? Por amor a la matemática, pero sin que haya una conexión con el mundo real. La matemática aplicada, sí, al contrario, se justamente aplica porque se aplica, ¿no? A los problemas del mundo, ¿no? Al mundo real, a resolver problemas reales, ¿sí? Esa por ahí sería la diferencia entre matemática aplicada y pura, ¿sí? O abstracta, perdón, abstracta. Más que eso no hay mucho, está como medio raro explicado, está como medio disperso este punto, pero bueno, sería un poco esa la diferencia, ¿sí? En pocas palabras. Bien, luego teníamos que encontrar verbos en present perfect, tanto en voz activa como en voz pasiva. Recordemos que el present perfect se formaba con un auxiliar que podía ser, ¿alguien se acuerda? Eran dos posibles auxiliares. Que era un auxiliar y un verbo en pasado participio. ¿Ese auxiliar cuál era? ¿Alguien se acuerda? El have, ¿sí? Ahí está, muchas gracias, ahí lo vi en el chat. Bien, perfecto. El have o el has, ¿sí? Más un verbo en pasado participio. Pasado participio era ed o tercera columna. Esta es la voz activa, ¿no? La voz pasiva va a tener entre el have y el has y el verbo en pasado participio el been, ¿sí? Sí, ahí tenemos las dos formas básicas. Entonces, ¿hay alguno en el primer párrafo en el que está acá como en cursiva? ¿No? No, no hay, perfecto. Bien. ¿Y en el segundo? El have su ahí al principio. Ok, este have, ¿sí? Estaría acá el auxiliar y el verbo sería este, ¿sí? Han aplicado. Está como invertido, es una estructura que requiere inversión, o sea, poner delante el auxiliar y después el sujeto. Nunca antes Nosotros, nosotros deberíamos escribirlo así, o sea, have y applet después. claro, sí, exactamente, sí, sí. Ajá, perfecto. Sí, sí. Nunca antes tantas personas han aplicado, sí, matemáticas tan abstractas. Bien. ¿Alguno más? Have, had, puede ser. Bien, bien. Han tenido, sí, perfecto. Han tenido que inventar. Ajá. Have built, puede ser. Bien. Have built. Han construido. Ujú. Una Esa superestructura. pronunciación. No pasa nada, no pasa nada. Bien, está bien. Han construido. Bien, perfecto. Bien. Segundo párrafo. Have been, Have Ok, been, bien. Este eh, podría ser, pero ¿qué pasa? Tenemos un verbo con ing.
Entonces, esto lo vamos a ver hoy, ¿sí? Yo ahora se los voy a explicar. Pero este en realidad es el compañero, ¿no? Del present perfect, ¿no? Del que vimos que es el presente perfecto continuo, ¿sí? Siempre para cada simple tenemos un continuo, ¿no? Ahora vamos a ver bien cómo se conjuga, como para dejarlo en claro, sí, lo vamos a ver hoy. Pero no sería present perfect simple, sería continuo, ¿sí? Entonces como que es y no es. Bien, pero sí hay algunos más abajo. Have lost. Bien, han perdido, ajá. Y have Bien, claro, has been. yo decía el último, claro. Ah, el último. Me comí ese. Está bien, no pasa nada, no lo encuentro. ¿Este acá? Sí, pero creo que no. No, ajá, bien, no, este no, porque no tenemos ningún verbo en pasado participio. ¿Sí? Esto no Y es. ahí el has been es activo, ¿no? Sí, sí, ahí explico. Este have no es porque lo vamos a traducir como tener, ¿sí? Cuando se traduzca como tener, no estamos hablando de este tiempo, ¿sí? Además tendría que haber un verbo en pasado participio al lado, ¿no? O después, y no está, ¿sí? Any practical use no hay. Entonces, en ese caso es el verbo tener. No sería este tiempo. El have been también, cuando está solo y no está seguido por un verbo en pasado participio, por ejemplo, esto no es un verbo en pasado participio, es un adjetivo abstracto, es el have been, si es el verbo to be, conjugado en present perfect, pero en voz activa, ¿sí? Hasta ahora todos los que hemos marcado son voz activa, ¿sí? Tenemos have o has Sí, sí. y verbo en pasado participio. Bien, y hasta ahí. Pasemos al tercer párrafo, acá. Yo ahí no encontré. Hay uno, al final casi. Ah, Sí, no hay muchos en este, pero hay. Has, Ujú. shouldn't. important. Has No. become, ¿sí? El suddenly es un adverbio que está cortando al medio el verbo, pero no forma parte del verbo, ¿sí? El verbo sería el has y el become. Suddenly significa de repente, ¿sí? De repente se han vuelto, ¿sí? Increíblemente prácticas, ¿sí? Bien. Ujú. ¿En el que sigue? Have important. No. Important. ¿Es un verbo en pasado participio? No. No. Bien, es un adjetivo. Entonces, en este caso es tener, ¿sí? Sí, Ajá. pueden tener aplicaciones importantes. No estamos en este tiempo. Bien. Ojo con Ujú. eso. No, en ese párrafo no hay. En este No. párrafo, no. Bien, no hay. Perfecto. Pasemos al que sigue. Acá hay bastantes, en este sí. Have learner, learner. Bien, han aprendido. Ajá. ¿Ese está en voz pasiva? No. No, le faltaría el bin acá al medio. Ah, Have developed. Ujú. Bien. Have grappled. Have. ¿Este acá? Ese también, pero dije uno más abajo, después del punto y seguido. Ajá, have grappled, bien, sí, que es como que han lidiado have con, light. bien, have led, ajá, esta es tercera columna, es irregular, ujú, bien, Y creo que no hay más.
Hay uno más. Have analyzed. Bien, han Analyzed. analizado. Perfecto. Bien. Todos estos que marcamos, voz activa o voz pasiva. Activa. Activa, muy bien, perfecto. Active. Bien. A ver, el que sigue. Have, began, begun, no sé cómo se diría. Está bien, begun, bien. Have begun, bien. Han comenzado, es la tercera columna de begin, que es comenzar, empezar. ¿Sí? Han empezado a barely, de vuelta, es un adverbio como el suddenly, ¿sí? Está cortando el medio del verbo, pero no forma parte del verbo. ¿Sí? Esto pasa mucho. Bien, Y ahí y sí habría uno de voz pasiva, has been, es Has been, no sé bueno, cuándo. no sé. bien, strengthened, bien. Ha sido fortalecida. Sí, perfecto. Este está en voz pasiva. Muy bien, muy bien. Ok, y ya en este no habría más. En el siguiente, Direct. have, have dared, ajá. Se han atrevido a. Had, Have had, bien. Sí, han tenido que desarrollar. Have required, Ahí hay otro en voz pasiva. Have been used. bien. Ajá. Ajá, este está en voz pasiva. Have been used. Y hay uno más, creo. puede ser ese que dice have as yet, pero no. Bien, el verbo está un poquito después. Esto también está dividido por un Claro. adverbio. Acá estaría el verbo, ¿sí? Han contribuido. ¿Sí? Bien. Ok, ahí tendríamos marcados estos. Y último párrafo que encontramos acá. Has caused, Bien, ha causado, ajá. Y yo creo que ya está. No hay más, me parece. No, está bien, perfecto. Muy bien. Entonces ahí ya marcamos los verbos en present perfect. El 3 lo salteamos porque no están marcados y aparte no dimos conectores, lo vamos a dar después para el segundo parcial, así que lo dejamos por ahora. Escribir un resumen sobre la importancia de la matemática en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, teníamos varios usos de la matemática en diferentes ciencias. ¿Qué podemos mencionar? Nos permiten, le permiten a los astrónomos calcular la posición de los planetas en cualquier momento del pasado o del futuro. Bien, ajá. Y predecir los cometas, Las ¿no? las idas y venidas de los cometas. Bien, ajá. Y ahora esto también se puede utilizar para, ¿sí? Calcular las órbitas de los... Del satélites terrestres. Muy bien, perfecto. Bueno, lo que menciona en el párrafo siguiente es un poco y no es, porque en realidad es algo que todavía se está tratando de encontrar, ¿no? Are still trying to find. Aún están tratando de encontrar una regla general para calcular la cantidad de veces que una partícula puede viajar de una esquina de una red rectangular a otra esquina sin cruzarse en su propio camino. Una cosa así sería. Cuando se logre resolver esto, cuando se logre llegar a una regla general, se va a poder decir algo sobre la construcción de los polímeros de moléculas de cadena larga. Pero bueno, este todavía está en desarrollo. Si no lo pusieron, no pasa nada. Después sí menciona algunos más acá, ¿sí? En este párrafo. ¿Qué menciona? Han
desarrollado nuevas estadísticas, métodos para controlar la calidad de la producción industrial en masa de alta velocidad. Bien, nuevos métodos Han estadísticos. puesto, Dale, seguí. han puesto base para las técnicas de investigación de operaciones que los empresarios utilizan para programar la Y la distribución. Ujú. Han creado una teoría elaborada de la información que permite las comunicaciones. Los ingenieros en comunicaciones, ajá. Ajá, para evaluar con precisión los circuitos de teléfono, radio y televisión, Ujú. Bien, bien. Han lidiado con, sí. la- con las complejidades del comportamiento humano a través de las teorías de juegos Ujú, que se aplican a los sectores militares y empresariales. ujú, bien. Han analizado el diseño de controles automáticos para sistemas tan complicados como líneas de producción de fábrica y aviones supersónicos. Excelente, muy bien. Bien, ahí tenemos varios mencionados, ¿sí? Perfecto. En este párrafo estarían las aplicaciones por ahí más importantes, las que se han logrado, ¿sí? Em, Bien, bueno, y por ahí tal vez si mencionaron, habla un poquito en el párrafo que sigue de la aplicación de las matemáticas en las ciencias biológicas y sociales, que recién ha comenzado. En cuanto a las biológicas, sí, se ha comenzado a aplicar la teoría de información a lo que sería la herencia genética, y los sociólogos están utilizando estadísticas modernas, ¿sí?, para controlar sus muestreos. Es algo que ha comenzado ahora, es reciente, ¿sí? De vuelta. Si lo mencionaron bien, si no, no está mal tampoco. Bien, y con eso ya más o menos estaríamos, ¿sí? Bueno, y después teníamos que traducir el primer párrafo, que era el que estaba acá como en cursiva. ¿Alguien se anima a leer la primera oración? Sería esta. Yo leo si quiero. Dale. Igual ahí en la primera oración no supe cómo acomodarlo para el español, digamos. La Ok. semana pasada, ¿cómo? No, dale, léelo. La semana pasada, John Nash, premio Nobel de Economía y tema de la película A Beautiful Mind, Ujú. murió en un accidente automovilístico. Bien, está perfecto. Bien, bien, bien. Ujú. Bien. Ujú. Ajá. En 1958, el escritor de ciencia, Fortune, lo dejamos así porque es el nombre de una revista, así de Fortune, George A.W. Boehm, ¿sí? ¿Qué hizo? Hasta acá está el Fue punto. uno de los primeros periodistas en escribir sobre la teoría de juegos y otros de desarrollo de las nuevas matemáticas. Bien, perfecto. Bien. Después dice, su artículo, Los nuevos usos de lo abstracto, ¿sí? Contenía, podríamos decir, una qué. Una breve biografía de Nash. Bien, perfecto, de esta persona, de este premio Nobel John Nash, ujú, que se citó, digamos, ampliamente la semana pasada, ¿sí? Como, bueno, acá los ayudo un poquito, uno de los primeros artículos en mencionar el entonces matemático, Rising es como en ascenso, ¿sí? Que en ese momento estaba como volviéndose famoso, importante, ¿sí? Mucho antes de que el mundo, ¿qué? Supiera de su lucha con la enfermedad mental. Bien, perfecto, bien, perfecto. Y ahí quedó entonces la traducción del primer párrafo y con eso ya estaríamos bien, ya están todos los puntos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran que volvamos a repetir? ¿O estamos
¿Todos Por mi bien? parte, no. ¿Todos bien? Ok, bien. Por la mía no. Bien, profe. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a pasar al PowerPoint de hoy, al tema de hoy, ¿sí? Que es el tiempo pasado perfecto, ¿sí? Past perfect. Como les decía, es uno de los últimos tiempos ya que vamos a dar. Está como el nombre, lo verán un poco por el nombre, está muy relacionado con lo que estuvimos viendo el pasado, ¿sí? Que ya estuvimos viendo pasado simple, pasado continuo, present perfect, ¿sí? Son todos los tiempos que se refieren al pasado. En español se lo conoce como pretérito pluscuamperfecto, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen porque no lo vamos a dar en español, así que con que sepan identificar un poco la estructura y el pasado al español, con eso nos conformamos. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata este tiempo. Para empezar, comentarles que es un tiempo compuesto, ¿sí? Porque está formado por lo menos dos palabras, ¿sí? Va a llevar un auxiliar, el auxiliar en este caso va a ser el had, y va a llevar un verbo que va a estar también en pasado participio, ¿sí? Que va a ser, como ya estuvimos viendo, ed o tercera columna, ¿sí? O sea que es muy parecido al que vimos al anterior, present perfect, que era con have o has, ¿no? El que estuvimos viendo recién. La diferencia es que este es con had en lugar de have o has, ¿sí? Tiene varios usos, no muchos, pero bueno, el uso principal de este tiempo es ordenar las acciones, ¿sí? Según cómo ocurrieron, según en qué secuencia ocurrieron, siempre en el pasado, ¿sí? Por eso past perfect. Vamos a estar tocando siempre el pasado. Fíjense esa oración que tenemos ahí. La oración está coloreada, una parte en rojo y una parte en azul. La parte en rojo tiene un verbo que está en past perfect, que es el que está subrayado, ¿no? Had started. Y la parte en azul tiene un verbo que también está subrayado, pero ¿en qué tiempo está? Que lo vimos ahora, a principio de cuatrimestre. ¿En infinitivo? No. No, no es infinitivo. Que podía ser ed o segunda columna. El pasado simple. El pasado simple, muy bien. Bien. Entonces, la oración en español diría, la reunión había empezado para cuando yo llegué, ¿sí? Entonces, lo que me hace este tiempo es ordenarme los eventos, como yo les decía, según cómo ocurrieron en el pasado. Primero, ¿qué pasó? Primero empezó la reunión, ¿no? Por ejemplo, a las 8. Y después llegué yo, ¿no? 8:15 llegué. Por eso digo, la reunión ya había empezado cuando yo llegué. Quiere decir que las oraciones en pasado perfecto me van a indicar qué ocurrió primero, ¿sí? Y el verbo, siempre generalmente están acompañados de un verbo en past simple, me van a indicar lo que ocurrió después, ¿sí? ¿Qué ocurrió primero y qué ocurrió después? ¿Sí? Me ordenan los eventos en el tiempo. Veamos un poquito la conjugación y los usos. Bueno, la conjugación es muy sencilla porque es lo mismo para todas las personas. Acá no vamos a estar cambiando si es have, si es I, you, si es he, she, it, demás. Es lo mismo para todos. Como yo les decía, vamos a usar un auxiliar que es el had y un verbo en pasado participio, ¿no? Ed o tercera columna. Y esto lo vamos a traducir como había estudiado, trabajado, inventado, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, ella había terminado el examen, ¿sí? Ojo de vuelta con esto porque, como yo les decía la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, el present perfect es con have o has, ¿no? Y salen todos corriendo a buscar los have o has sin analizar si tienen o no un verbo en pasado participio después. Yo les decía, cuidado porque el have o el has es el verbo tener, ¿no? En presente simple. Si yo, por ejemplo, les pusiera una oración así, The students had many problems. ¿Cómo diríamos esto en español? Los estudiantes tienen problemas, Ajá, en realidad tenían, ¿no? Está en pasado. Tenían claro. muchos problemas. Bien, bueno, entonces cuidado de vuelta acá porque el had solito, sin un verbo en pasado participio después,
es el verbo tener en pasado simple, ¿sí? Entonces siempre tienen que estar esas dos palabras. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cómo decimos habían tenido? Bueno, se forma una estructura muy un poco curiosa que sería they, por ejemplo, had many problems, ¿sí? Ellos, ahí vamos a traducir, habían tenido muchos problemas, ¿sí? Siempre tienen entonces que estar estas dos palabras, el had y el verbo en pasado participio. Ese had no lo vamos a traducir como tener, sino como había, ¿sí? Bien. Bueno, verbos, perdón, oraciones negativas, muy similar, lo único que le tenemos que agregar el not después del had. Esto podría quedar como hadn't, ¿sí? Y el verbo de vuelta siempre en pasado participio. Ella no había terminado el test, ¿no? El examen. Y en la pregunta, el sujeto, recuerden, no podemos arrancar con el sujeto, hay que empezar con el auxiliar, hay que invertir. Entonces, arrancamos con had, luego el sujeto y luego el verbo en pasado participio, ¿sí? Si hubiese una palabra interrogativa como qué, cómo, cuándo, dónde, todas esas, se agregaría acá adelante, ¿sí? Adelante de esta fórmula. Entonces quedaría, por ejemplo, what had she done, ¿sí? ¿Qué había hecho ella? What, auxiliar had, sujeto she, pasado participio done, ¿sí? Que es la tercera columna de do, de hacer, ¿sí? Bien. Veamos un poquito los usos ahora. Bueno, se utiliza, como yo les decía, para describir una acción que ocurrió antes que otra acción en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, Richard had gone, ¿sí? Había salido cuando su esposa llegó a la oficina, ¿no? Entonces, si tuviésemos una línea del tiempo, ¿sí? Este es el presente, y Richard se fue y después llegó la esposa, ¿sí? Primero ocurrió lo que está en past perfect y después lo que está en past simple. Para describir una acción que había ocurrido o no hasta un momento específico en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, Christine had never been to an opera before last night. El momento específico en el pasado acá es last night, ¿sí? Anoche. Entonces, de vuelta, hasta anoche, Cristina, bueno, en este caso no había estado nunca en una ópera, ¿sí? Eso cambió a partir de ese momento. También para describir causa y efecto, ¿sí? Se combina de vuelta mucho con el pasado simple. Es decir, lo que ocurrió primero, lo que está en past perfect, es la causa, y el efecto, la consecuencia va a estar en pasado simple, ¿sí? I got, esto está en pasado simple, yo me quedé atascado en el tráfico porque había habido un accidente, ¿sí? Entonces, también, primero ocurrió el accidente y como efecto de eso, después yo me quedé atascado en el tráfico, ¿sí? Están relacionados los dos eventos. Y por último, para enfatizar el resultado de una actividad en el pasado. Si supongamos, yo había estado en Londres 2 veces para cuando conseguí un trabajo en Nueva York, ¿sí? Entonces, lo más cercano al presente es yo que conseguí el trabajo en Nueva York. Antes que eso, para cuando yo llegué a eso, ya en algún momento en el pasado había estado en Londres 2 veces, ¿sí? ¿Cuándo? No sé, no importa, ¿sí? No es necesario que aclararlo. Bien, se entiende que fue antes que conseguí el otro trabajo, ¿sí? Eso es lo único que tenemos de referencia. Bueno, y este se repite, este uso está de vuelta, así que no, son 4 en realidad, ¿sí? ¿Quedó claro o hay alguna duda, algo que quieran que vuelva a comentar? ¿Venimos bien? De mi parte, por ahora, bien. Bien, No, profe. perfecto. Bien. Bien. Bueno, veamos entonces, esto es lo mismo, lo que ya vimos recién, veamos entonces estas oraciones. Busquemos en estos párrafos u oraciones verbos en past perfect, ¿sí? A ver en la primera.
Had state, Bien. ¿cómo se dice? Está bien. Has stated, sí. Lo que nos tenemos acá es que tenemos muchas acciones enganchadas con el mismo auxiliar. Porque ya cuando se sobreentiende que fue una tras de la otra, o que en realidad no una tras la otra, sino que fueron todas medio en conjunto, ponemos un auxiliar y no lo volvemos a repetir. Entonces, el matemático egipcio Abu Kamil había establecido y probado, ¿sí?, las leyes básicas, las leyes de identidades básicas del álgebra. Y también resolvido, ¿no? Todos estos están enganchados con el mismo HAT. Estos problemas complicados, no problemas tan complicados como hallar X, Y Z, tal que, bueno, y esa fórmula, ¿no? Bien. En la segunda, Had not bien, spent. ajá. Igual ese verbo no sé, Sí, está bien, está en pasado es, perfecto. ajá, Sí, es tercera columna. perfecto. Los estudiantes no habían pasado mucho tiempo estudiando la fórmula. Bien. Ujú. ¿Y en la última? Had predicted, Bien. puede ser. Sí, bien. Sidis ya había predecido su existencia en 1925. ¿Sí? O sea, en 1983 pasó esto, del premio Nobel, del físico Chandra y demás, pero Sidis, antes que él, en 1925, ya lo había predecido. ¿Sí? ¿Predecido? ¿Se dice así? Sí, predicho. Ahí está, creo que sí. Bien, bueno. Está bien. Muy viernes, chicos. Eh, bien. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Les parece si cortamos acá y retomamos con la pasiva? Así no queda cortada la explicación. Dale. Por mí sí. Perfecto, Bueno, perfecto. ok.